Bueno, la Biblia o Dios, la Biblia y teología y Dios. Dios como ser, para saber si existe y si Él ha dado conocimiento de sí mismo, y si tiene conciencia de sí mismo y nos dice cómo es Él, tiene que venir Dios a decírnoslo. ¿Nos lo ha dicho? Sí. Yo, como cristiano evangélico pentecostal, creo que Dios nos lo ha dado el conocimiento, y ese conocimiento es usando el lenguaje, comunicándose por medio de palabras habladas y luego cogiendo personas, profetas, que se comunicaba con ellos o usaba como medio para luego escribir lo que les iba diciendo en parte de lo que él quería. Entonces toda la Biblia está escrita por unas 40 personas inspiradas por él, y en el lenguaje escrito nos da conocimiento que él transmite por revelación por medio de los profetas, los apóstoles y Jesucristo. Luego ese Dios, que se conoce a sí mismo, nos dice cosas de sí mismo a través del lenguaje escrito de la Biblia. Y la teología es estudio de Dios, de lo que nos ha dicho en la Biblia. La teología objetiva es el conocimiento objetivo y verdadero de Dios que nos ha dicho en la Biblia. Todas las palabras que están escritas en la Biblia son palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, canon protestante. Entonces, el propio Dios nos dice que Él es el que creó el universo con la palabra en 6 días, no millones de años, y que Él, porque lo de los millones de años, las adaptaciones cronológicas fallan mucho, entonces no son fiables. Nos dice que es espíritu, que no ha creado el universo, no es Él. Entonces, si el universo no es Él, quiere decir que Él no lo podemos conocer por mediación del método científico, porque si los átomos, las moléculas no son Dios, si el universo está construido de eso, y luego lo de los astros no es Dios, los animales, las plantas, el ser humano. Entonces no se puede decir que eso es inventado por el hombre, porque el ser humano tiene un método que es el científico, y el método científico solo puede llegar por la observación y experimentación, pero no tiene todos los datos porque no ha creado el universo. El ser humano y el universo son efecto. La causa, dice Dios en la Biblia, que es Él. Él está dentro y fuera del universo, Primera Reyes 8, que los cielos no le pueden contener, y luego en Jeremías 20:24 dice que llena el cielo y la tierra, o sea, es omnipresente y es infinito en sus dimensiones. Y es espíritu, no está hecho de átomos. Dios, su naturaleza no se la ha dado a nadie, Él ha existido siempre. Él se conoce desde la eternidad, Él es perfecto en todos sus atributos, digamos que es inmortal, es incorruptible, no se descompone como los átomos, porque su naturaleza espiritual puede estar dentro y fuera de los átomos, dentro y fuera del universo, y controlándolo y conservándolo con su palabra, porque con su palabra lo construyó, lo creó. Él pensó, como el arquitecto piensa o el ingeniero para diseñar algo, y lo pensó todo, como iban a ser todos los átomos, los 100 y pico elementos del universo, cómo iban a ser los astros, cómo iba a ser la tierra, cómo iban a ser los árboles, cómo iban a ser los animales, las plantas, los ángeles, y los creó y los conserva. Entonces dependemos de Dios para existir, y para poder usar bien la razón, el pensamiento, las decisiones, necesitamos sus consejos. Y después, Él nos dice que Él es perfecto, no le falta nada. No creó el universo porque le faltaba comunicación, o que necesitaba compañía, o porque necesitaba algo para comer, o sea, no. Él es la vida eterna, y lo tiene todo en sí mismo. A Él no le ha dado la vida a nadie, la tiene siempre, siempre ha existido, siempre existirá. Él es perfecto, y es 3 personas, porque se identifican con 3 personas. Padre es Dios, el Hijo que procede del Padre dentro de Dios es Dios, y el Espíritu Santo que procede del Padre del Hijo es Dios. Y son 3 personas diferentes, pero con todos los atributos de un solo ser que es Dios. El Padre es eterno, el Hijo eterno, el Espíritu Santo es eterno. El Padre es perfecto, el Hijo es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto. El Padre está en todas partes, Dios Padre, Dios Hijo está en todas partes, y el Espíritu Santo está en todas partes. Eso lo dice el propio Dios en la Biblia. Luego, sus atributos morales, Él es bueno, perfecto, santo, justo, no comete ningún error. A Él no se le puede hacer daño, el universo
es creación y depende de Dios, pero un ser humano a Dios no le puede hacer daño, ni le puede rajar, ni le puede pinchar, porque no es el universo, y su naturaleza es espiritual. Después a Dios no se deprime, ni se puede suicidar, ni se hace daño a sí mismo, porque es perfecto moralmente. Y entonces Dios, que se conoce a sí mismo, no lo ha visto. Después también dice que es omnipresente, está presente en todos los lugares. Entonces podemos hablar y dialogar con él, porque como está presente nos ha dado el lenguaje, porque él es el lenguaje en 3 personas. El Padre y el Espíritu Santo se han comunicado siempre. Entonces hay que crear al hombre y a la mujer para que podían comunicarse entre ellos y con Dios y con los ángeles. Entonces tienen personalidad, el Padre y el Espíritu Santo, porque piensan, sienten, hablan, tienen emociones, son el amor, son omniscientes, conocen todo, y omnipotente lo pueden todo. Nunca hace Dios algo contrario a su naturaleza. Como es perfecto moralmente, siempre hace lo correcto. Entonces Dios nos dice por la Biblia también cosas de sí mismo. Él es el legislador físico de las leyes, el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza de la nuclear, etc. También es el legislador moral, porque él ha hecho al ser humano y le ha dicho cómo tiene que ser su conducta. Él es el ejecutivo, el que ejecuta sus conocimientos para el bien del ser humano. Y él es omnipotente, lo puede todo, él puede hacer resolver todos los problemas físicos, curando enfermedades, económicos, políticos, etc. Lo creó todo bien, pero el ser humano, al desobedecerle a Dios y un tercero de los ángeles, pues ahí viene el desorden, el Dios que ha creado el orden. Entonces necesitamos de Dios para estar ordenados. Como el ser humano ha estropeado las cosas a su alrededor y su interior, pues Dios es el que les puede reparar si se reconcilian con Dios, y por eso hizo hombre, para recibir el castigo por nuestros pecados y pagar nuestras deudas. O sea, un juez tiene que aplicar el Código Penal y le castiga a uno y le aplica una pena. Entonces Dios, para que no nos castigue, si tenemos que aceptar que se haya hecho hombre y haya recibido el castigo por nosotros, ya pagó nuestras deudas, y que Él es la verdad y nos convence para que siempre hagamos su voluntad eternamente. Si no, pues nos aparta y se llama lo que le llaman el infierno, Hades, en lugar de tormento. Va a hacer un cielo y una tierra nueva, porque Él tiene el poder para cambiar esto y ponerlo bien. Ya lo ha prometido en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Después necesitamos a Dios para poder hacer bien las cosas en esta tierra, ciencias naturales y ciencias humanas. Él controla también la historia porque creó en el Génesis, dice, principio creó los cielos y la tierra, el universo, y entonces necesitamos a Dios para poderlo para que se pueda reparar el cielo y la tierra nueva, y luego convencernos de que tiene la verdad, para que siempre hagamos su voluntad en el cielo y en la tierra nueva, donde viviremos eternamente con Él, y los que no están de acuerdo pues serán apartados y castigados. Luego la felicidad consiste en tener todo lo que necesita el ser humano y recibirlo en grado infinito. Solo puede darle Dios eso, porque Dios es infinito. El universo no es infinito, porque es finito, lo dice el propio Dios en 1 Reyes 8, y entonces, y en el espacio, Dios está dentro y fuera del universo, y el universo, al ser finito, lo que Dios ha hecho, solo nos puede dar lo que ha creado. Ha creado los alimentos, nos ha creado el oxígeno a través de las plantas, nos ha dado placeres de vista y de olfato, de gusto, etcétera, pero nos ha dado la ética para cómo usarlos, y entonces, como Dios es infinito, lo tiene todo en el infinito, Él sí nos puede dar eternamente todo lo que necesitamos y hacernos felices como Él es feliz. Pero el ser humano, si busca dioses falsos o busca orígenes falsos para la felicidad, pues no lo va a recibir, porque el que no lo tiene no lo da, y Dios sí tiene todo lo que necesitamos en grado infinito. Y luego también Dios es el mejor artista. Por ejemplo, los seres humanos nos ha dado la capacidad de pensar, sentir, etcétera, y de reflexionar, y de lo que ha creado, pues hacer obras de arte. Pues podemos usar de la materia, podemos hacer arquitectura, podemos usar pintura, escultura, literatura, usar las palabras como arte, el cine, teatro, y luego, pues a la hora de desarrollar conocimientos, ponernos en práctica, en política, en economía,
educación, etcétera, en sanidad, etcétera. Pero claro, necesitamos los consejos de Dios para poder hacer bien el arte. Si no, sería un arte contrario a la voluntad de Dios y sería un mal arte, ¿no? Luego, aquí estamos de paso, porque claro, debido al pecado, pues el ser humano se va desintegrando, etcétera. Digamos, se va estropeando las células, le van fallando los órganos, porque viola las leyes de Dios, de nutrición, ecológicas, psicológicas, médicas, etcétera, ¿no? Porque Dios nos ha puesto en el cuerpo todo lo que necesitamos, psicofármacos en los transmisores, nos ha puesto medicamentos, que son las vacunas, nuestras defensas y nuestros anticuerpos para destruir microorganismos patógenos, para que todos los microorganismos los hizo Dios bien, pero luego debido al pecado se ha desordenado la cosa, ¿no? Entonces, necesitamos a Dios porque la ha puesto en el cuerpo para que funcione bien y para defendernos incluso de toxicidades como el hígado, las defensas, etcétera, y de microorganismos, ¿no? Como son los anticuerpos, los linfocitos, los macrófagos. Y luego todo está en orden, ¿no? En el cuerpo y de fuera, porque si no sería imposible la vida. Pero debido a que el ser humano tiene libre vida, pues puede estropear lo que Dios le ha dado. Pero y Dios lo puede reparar, si se reconcilian con él, claro. Entonces necesitamos, para que funcione todo, y razonemos bien, y nos comuniquemos bien, y nos relacionemos bien, y hagamos buenas leyes, y hagamos un buen arte, y creamos una buena cultura, pues necesitamos a un Dios perfecto, que es el de la Biblia. Y es el guía, que nos tiene que guiar en todos los aspectos de la vida, 24 horas del día, durante toda nuestra existencia en esta tierra. Y eso es más o menos lo que quería decir.